Buenos días, mi nombre es Jorge Piedrahita. Quisiera darle la bienvenida a todos los participantes en este importante webinar con el economista Francisco Rodríguez. Esto forma parte de nuestra serie de webinars sobre Venezuela. Los hacemos aproximadamente cada 3 meses. Este es el primer webinar del año 2023. En nuestra firma, Copérnico Capital Partners, realiza estos webinars abiertos para todo el público. Es un placer anunciar que en este hemos tenido casi 200 personas registradas para participar del webinar. El formato que vamos a seguir es un formato en donde tendremos una charla con Francisco por unos 40-45 minutos y luego abriremos a responder preguntas del público. Con esto quisiera simplemente resaltar la conocida trayectoria de Francisco Rodríguez, profesor de la práctica de Asuntos Públicos e Internacionales de la familia Rice en la Escuela de Estudios Internacionales Joseph Corbel de la Universidad de Denver. Él es originario de Venezuela, fundador de Petróleo por Venezuela, una organización sin fines de lucro enfocada en encontrar soluciones a la crisis humanitaria de Venezuela. Obtuvo una maestría y un doctorado en la economía de la Universidad de Harvard y tiene un estudio de pregrado en economía de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Francisco ha enseñado economía y estudios latinoamericanos en la Universidad de Maryland, en el Instituto de Estudios Superiores de IESA, en la Universidad Wesleyan. Ha ocupado cargos preeminentes en el sector público y privado, en organizaciones internacionales, incluyendo que fue el jefe de asesoría económica y financiera de la Asamblea Nacional de Venezuela en el periodo 2000-2004, fue jefe del equipo de investigación de la Oficina del Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas en el periodo 2008-2011, economista jefe del Grupo Andino del Bank of America entre el año 2011 y 2016. Francisco también fue profesor visitante del Greenleaf en el Stone Center para Latin American Studies de la Universidad de Tulane. Es investigador visitante en el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales en la Universidad de Notre Dame y becario de Asuntos Internacionales en Economía Internacional del Consejo de Relaciones Exteriores. Francisco, además, es colaborador frecuente de numerosas publicaciones, como Foreign Affairs, Financial Times, The New York Times, etc. Ha publicado más de 50 artículos de investigación en medios académicos, incluidos el American Economic Journal, Journal of Economic Growth, etc. Pronto tendremos un libro que lo esperamos con mucha ansiedad. Su libro es Tierra Arrasada, la economía política del colapso de Venezuela, que espera publicarse en el año 2024. Y por último, Francisco es CEO de Venanalytics, que es un reporte o una empresa concentrada en el análisis de la economía venezolana. Y, por cierto, produce excelentes reportes en forma periódica que no tengo ninguna duda en recomendar a todos quienes nos están escuchando. Comencemos. Francisco, un gusto tenerte. Bienvenido. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Gracias a Copérnico por esta oportunidad para conversar sobre la economía venezolana. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Desde hace algunos años, no mucho, la administración de Nicolás Maduro permitió el uso de dólares y otras monedas para transacciones comerciales. La mal llamada dolarización, porque técnicamente sabemos que no lo es. Luego, en el año 2022, se implementó el impuesto a las grandes transacciones financieras, que generó numerosas complicaciones, además de otros problemas de diseño en estas políticas. Cuéntanos la evolución económica de los últimos años en Venezuela. ¿Qué funcionó? ¿Qué falló? ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Bueno, es una interesante pregunta y un muy buen punto de inicio para esta conversación. Lo primero es que hay que ver esto en perspectiva. Venezuela atravesó el colapso económico más profundo identificado en la historia latinoamericana contemporánea, con una caída del 72% en el ingreso per cápita del país. Ese no solo es lo más alto que ha ocurrido en América Latina,
Es la quinta contracción más alta ocurrida en el mundo después de 1950 y la más alta ocurrida en un país que no atraviesa un conflicto armado. Ahora, ¿qué fue lo que produjo esa contracción? Esa contracción fue esencialmente causada por el desplome de los ingresos petroleros. En Venezuela entre 2012 y el 2020, los ingresos petroleros cayeron en 93%. Una economía donde que esencialmente lo único que le vendía al resto del mundo era petróleo. No es sorprendente que la economía se haya desplomado totalmente cuando pierde la capacidad de generación de renta petrolera. Lo que nosotros vemos a partir del 2021 es que se comienzan a dar tres procesos. Uno de ellos es una recuperación de la producción petrolera, que llegó a estar a niveles de por debajo de 400.000 barriles. Hoy en día está por el orden de los 700.000, 800.000. Vemos también una recuperación de precios del petróleo, que le da algo más de ingresos petroleros al gobierno. Y vemos un fenómeno que se da en países que han atravesado éxodos masivos, tales como el que atravesó Venezuela, que después de que migraron 7 millones de venezolanos, salieron del país, esos venezolanos comienzan a enviar remesas y algunas de esas remesas efectivamente comienzan a dinamizar a la economía. Las estimaciones de la cantidad de remesas van entre 4.000 y 6.000 millones de dólares, que puede ser, incluso ha llegado a ser más que los ingresos petroleros netos del país en algunos momentos. Entonces tenemos esa otra fuente de dinamizadora. Y tercero tenemos lo que tú mencionas, Jorge, que es el proceso que se ha llamado el proceso de dolarización, que estoy de acuerdo con que está mal llamado, no solo porque este no es un proceso de dolarización formal como el que yo he propuesto para la economía venezolana. Yo creo que hay razones sólidas por las cuales tendría sentido para la economía venezolana adoptar el dólar. Esto es más bien un proceso de sustitución de monedas espontáneo que se genera en muchas hiperinflaciones. O sea, en general lo que ocurre con las hiperinflaciones es que la gente ve destruido el valor de su moneda, la gente se da cuenta que si tiene bolívares, él tiene que hacer esfuerzos para deshacerse de esos bolívares muy rápido, porque esos bolívares pierden valor con mucha rapidez, y por lo tanto termina migrando hacia otras monedas, otras formas de guardar su valor y de hacer transacciones, y el dólar, por supuesto, es la natural. Entonces, ese proceso de sustitución de monedas se da en cierta medida espontáneamente. Ahora, es interesante que en este periodo, o sea, si yo hablase de cuáles han sido las tres fuentes de crecimiento que ha habido entre el 2020 y el 2022, y ahora tenemos una interrogante sobre si va a continuar el 2023, yo pondría en orden de prioridad recuperación de ingresos petroleros, de segundo pondría remesas, y de tercero pondría reformas económicas. Y es muy interesante que cuando la gente habla de lo que debería llamar reformas económicas, lo llama dolarización. No lo llama reformas económicas. Pero yo creo que lo más importante es lo que ha ocurrido en otros ámbitos, en los cuales este proceso de dolarización, que utilicemos ese nombre impreciso en el mejor de los casos, es solo una parte. Sí, el gobierno de Maduro permitió transacciones con dólares, facilitó esas transacciones con dólares. Parte de eso fue simplemente ajustarse a la realidad. Como los venezolanos comenzaron a migrar hacia el dólar, se generó una demanda de dólares, se generó una oferta de dólares justamente por el mecanismo de remesas. Entonces los venezolanos comenzaron a utilizar más los dólares independientemente. El gobierno de Maduro, lo que es cierto es que no hizo lo que habría hecho en otros momentos para tratar de impedirlo, y más bien se ajustó. Incluso hay unas declaraciones que todos recordamos de Maduro, donde habló en términos muy favorables, que gracias a Dios habíamos tenido el proceso de dolarización. Pero yo apuntaría que a mí me parece que hay dos reformas incluso más importantes que permitir el uso de dólares, que son la unificación cambiaria, o sea, la eliminación del diferencial sistemático entre la tasa de cambio oficial y la tasa de cambio de mercado paralelo, que ocurre a partir de que se dicta y se implementa el convenio cambiario número 1 a finales del 2018. El fin del control de precios, el fin de los intentos por hacer cumplir rigurosamente el control de precios. Eso, si nosotros recordamos la economía venezolana de 2016,
era una economía donde había literalmente decenas de miles de inspectores tratando de hacer que las empresas cumpliesen con unos precios irrealistas que estaban ligados a un tipo de cambio oficial también irrealista, con la idea de que eso iba a poder controlar la inflación, que eso iba a poder redistribuir el poder adquisitivo. El gobierno de Maduro dejó de hacer eso. Esos inspectores ya esencialmente no están haciendo esa tarea, o en la medida en que las hacen de manera mucho más limitada. Hubo todo un proceso de transicionar hacia lo que en un momento se llamó precios acordados, pero terminó siendo esencialmente una aceptación por parte del gobierno del proceso de fijación de precios. Entonces, nosotros sí estamos hablando de una economía más desregulada en comparación, y claro, cuando yo digo reformas, yo no estoy diciendo que este gobierno hizo lo que le habría dicho una misión del Fondo Monetario del Banco Mundial que hiciera. Pero sí creo que hicieron algunas de las primeras cosas que le habría dicho una misión de ese tipo, y algunas de las cosas que todos habíamos insistido era importante para restablecer el funcionamiento de la economía venezolana. Cuando se dan las discusiones que tuvimos entre otros economistas, incluso regresando a las discusiones sobre si era necesario un default sobre la deuda venezolana, como el que terminó haciendo Maduro o no, en los años 2015, 2016, parte de lo que yo insistí es que el país en ese momento lo que tenía era un problema de que estaba malgastando de una forma brutal sus divisas a través de este esquema de precios relativos totalmente distorsionados que llevaba a un incentivo para que esas divisas no se utilizasen de forma eficiente, y que eso era lo primero que había que corregir, y creo que el gobierno de Maduro lo corrigió. Entonces, ahora, después entran otros factores. Tú hablas del impuesto a las grandes transacciones financieras, y es un impuesto esencialmente diseñado por un grupo de asesores muy cercanos al gobierno, que son exministros del gobierno de Rafael Correa, que al ver la economía venezolana recuperándose, al ver la economía venezolana experimentando un cierto crecimiento, y leyéndolo a la luz de su propia experiencia, de la experiencia que fue el gobierno de Correa, que Correa siempre quiso acabar con la dolarización, pero se dio cuenta, porque si algo tiene Correa es que es muy buen político, tiene un excelente olfato político, se dio cuenta que él no podía tocar la dolarización, que era imposible desde el punto de vista político revertir la dolarización. Pero la filosofía del correísmo, cuando se le pide que vea a Venezuela, y recuérdense que Correa estuvo recientemente en Venezuela y dio unas declaraciones donde dijo que la dolarización sería un suicidio para Venezuela. O sea, la visión de ellos es que ellos tienen que corregir este proceso de dolarización antes que se vuelva irreversible, como se volvió en Ecuador. Eso lleva a un intento a través de la manipulación de este instrumento del impuesto a las grandes transacciones financieras, esencialmente por introducir impuestos diferenciados para desestimular el uso de dólares, y eso genera problemas en la economía venezolana, pero yo creo que lo que nosotros estamos viendo en los últimos meses, que es en cierto sentido lo que podría amenazar este camino de recuperación progresiva, todavía moderada de la economía venezolana, es en realidad producto, yo no diría tanto de las distorsiones, o sea, a mí por supuesto no me gusta ese impuesto, pero no diría tanto de las distorsiones de ese impuesto, sino de que han vuelto a caer los ingresos petroleros por una serie de problemas, incluidos problemas de cobro muy fuertes que se han manifestado en PDVSA. Excelente. Y esto me lleva entonces a una pregunta, que es: en los últimos días hemos visto algunos artículos, no necesariamente correctos en su totalidad, sobre una cuenta por cobrar de unos 21.000 millones de dólares o algo similar, publicado por Reuters recientemente. Hemos tenido la salida de Tarek El Aissami como ministro de Petróleo. Entonces, allí lo que me gustaría que nos comentes es un poco técnicamente qué sucedió, esas cuentas por cobrar, qué representan, cuáles son los números reales, y además creo que es muy importante cuál es tu lectura política de la salida de Tarek de una posición tan importante, que es algo que ha estado sucediendo, digamos, en las últimas 48 horas. Sí. Yo creo que aquí hay dos problemas distintos que se mezclan y que son difíciles de interpretar y que han generado mucha confusión.
Uno de ellos, que hace referencia, es una historia publicada por Reuters ayer, donde dice que PDVSA acumuló cuentas por cobrar de 21.000 millones de dólares a lo largo de los últimos 3 años y 2 meses, o sea, desde enero del 2020. Y otro de ellos es esta investigación de corrupción que ha habido, que ha llevado a la salida de la ISAMI, ha llevado a la detención de varias figuras importantes dentro del el gobierno de Maduro, todos ellos del círculo identificado con el ISAMI, y que están más concentrados en un problema de cobro específico que ocurrió en los últimos 3 meses de 2022. Y ese es el problema que yo creo que es más importante entender. ¿Qué es lo y ese problema, la cifra más creíble que yo he visto asociado con ese problema de cobro, es de alrededor de 3.000 millones de dólares. O sea que el gobierno venezolano no ha podido cobrar por 3.000 millones de dólares aproximadamente de factura petrolera generada hacia finales del año 2022. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Venezuela ha tenido una serie de problemas crecientes en la posibilidad de facturar su petróleo y básicamente de facturar su petróleo en efectivo. ¿Por qué? Bueno, porque PDVSA no tiene acceso a cuentas ni en Estados Unidos, ni en Estados Unidos por un tema legal, que es que las cuentas están bajo control de los nombramientos del gobierno interino, y no tiene, pero tampoco tiene acceso, de hecho, a cuentas en Europa, porque no hay ningún banco que está dispuesto a procesar transacciones de PDVSA. Entonces, PDVSA esencialmente se ha tenido que manejar con cuentas de otros países, y lo que hay que entender es que si uno quiere hacer grandes transacciones en dólares, no es simplemente conseguir un lugar donde tener depositado el dinero. O sea, tú tienes que poder utilizar ese dinero para pagarle a otras personas. De eso, o sea, a ti unos dólares en tu cuenta te sirven. Cualquier banco puede decir, ok, yo te acepto tantos millones de dólares. Pero ¿cómo tú haces para pagarle a otras personas con ese banco? Ese otro banco tiene que tener bancos corresponsales en los lugares donde los bancos de la gente a la que tú le quieres pagar quieren recibir sus pagos. Eso quiere decir que tú tienes que tener bancos que estén en la cadena de pagos, una cadena de pagos que muchos de esos bancos, uno, no la tienen, y segundo, se va a ver interrumpido en el momento en que ellos vean cualquier transacción originada de PDVSA. O sea que aún si tú consigues un banco turco que tiene un banco corresponsal en Estados Unidos, igual ese banco no va a poder procesar una orden de pago de PDVSA utilizando esa corresponsalía, porque inmediatamente va a ser identificada por ese esquema bancario. Entonces, PDVSA comienza lo que puede utilizar, y recordemos también que hay varios pasos. Después de que se ponen las sanciones de 2019, PDVSA comienza a utilizar a Rosneft y comienza a utilizar algunas compañías mexicanas. Después esas compañías son sancionadas en 2020, y entonces PDVSA comienza a migrar hacia un esquema donde en parte utilizaban bancos rusos, que permitían entre ciertos actores cierta capacidad de pago, y en parte comienzan simplemente a tomar pagos en especie. Y eso lo vemos crecientemente, o sea, y eso es algo relativamente básico. Bueno, si tú necesitas vender el petróleo, pero no tienen dónde pagarte, pero de todos modos tienes necesidades que tienes que solucionar, entonces tú puedes decirle a quien te compró el petróleo, mira, págale a mis proveedores tú directamente. Es una relación y una transacción tuya con mis proveedores, o incluso el mismo proveedor puede adquirir la factura petrolera y de ahí, de eso, cambiar, pagarse deuda. Ahora, a finales del año pasado, cuando se dan las sanciones a los bancos rusos, que se dan progresivamente a través de 2022, porque recuérdense que al principio Europa no quería interferir con la capacidad de hacer pagos por el gas ruso que ellos estaban recibiendo. Entonces, esto se comienza a aplicar progresivamente. A Venezuela se le va cerrando uno de los últimos canales que tenían para recibir dinero en efectivo. Y ahí es donde surge la idea dentro del gobierno, la idea promovida por el superintendente de criptoactivos, José Ramírez, persona muy cercana y del entorno de Tarek El Aissami, de hacer cobros
de petróleo en criptoactivos, en criptomonedas. Y esa idea es adoptada por el gobierno, se comienzan a emitir facturas que se pagan en criptoactivos y esas facturas, ahora el gobierno se está dando cuenta que es muy difícil, por no decir imposible, efectivamente recibir los pagos por esas facturas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No está 100% claro si los pagos no se pudieron efectuar, si los pagos estaban hechos en bancos, porque además estamos hablando del último trimestre del año pasado, donde hubo un colapso del mercado de criptoactivos, donde hubo caídas de algunos bancos y entidades financieras involucradas en criptoactivos. Entonces, ahí hubo varios factores que se conjugaron que hicieron que el gobierno esencialmente no pudiese tener acceso a ese dinero que ellos creían que habían cobrado a través de ese mecanismo. Eso es lo que lleva a la intervención cuando el gobierno se da cuenta que no puede cobrar la factura petrolera del último trimestre de 2022, factura petrolera con la que Maduro estaba contando para poder no solo atender problemas de su gobierno, sino además para poder tener un fondo para comenzar a atender la campaña presidencial de su reelección. Entonces ahí el gobierno entra en crisis y esencialmente el culpable de esto termina siendo el responsable, digamos, de este fracaso termina siendo el examen. Y el gobierno además tiene incentivos muy fuertes para caracterizar este problema como un problema de corrupción, que por supuesto que la hubo, y no solo como un problema de incompetencia, que también la hubo. Entonces, ese es el problema que explica toda esta salida de la ISAMI y explica también la contracción económica, la contracción que estamos viendo en ventas ahora, que viene de una caída de los ingresos petroleros. Yo tuve, digamos, en los últimos meses he tenido discusiones muy interesantes con algunos de mis colegas economistas, donde hemos discutido cuál era el rol de los ingresos petroleros y otros factores en la recuperación económica que está viviendo el país. Y yo siempre dije, yo creo que esto, y te lo dije en respuesta a tu primera pregunta, es algo que está llevado por el aumento, el principal factor es el aumento de los ingresos petroleros, no los aumentos de productividad de la llamada dolarización, eso creo que es un factor de segundo o tercer orden. Y creo que ahora lo que estamos viendo nos confirma eso, estamos viendo una caída en la actividad económica que básicamente proviene del hecho de que el país tuvo una interrupción en su flujo de divisas. Ahora, esto se mezcla con esa historia que sale publicada ayer de Reuters, que es una historia que habla de un periodo distinto. Esta historia habla de las facturas acumuladas entre enero del 2020 y hoy. Y es una historia que, en mi opinión personal, yo creo que hay un error en el titular porque habla de 21.200 millones de dólares en facturas no cobradas, en unpaid bills, y después la historia en el primer párrafo habla de cuentas por cobrar. Sin embargo, cuando tú te pones a ver efectivamente cuál es el detalle que está explicado ahí, te das cuenta que en realidad solo hay 3.600 millones de dólares de cuentas que son determinadas como posiblemente recuperables, o sea que son efectivamente las cuentas por cobrar. El resto son transacciones a los cuales PDVSA no le ha entrado en caja porque los gastos se hicieron en especie. Yo cuando primero vi la historia, el reportaje, dije, bueno, que hay algo que a mí no me hace sentido, que es que nosotros tenemos datos de socios comerciales de Venezuela que indican que Venezuela ha importado al menos 21.000 millones de dólares a lo largo de este periodo, de estos 3 años. Ahora, si esta historia dice que a Venezuela solo le entraron 4.000 millones de dólares por venta de petróleo, eso quiere decir que el país tiene que haber tenido un déficit de cuenta corriente de 6.000 millones de dólares en los últimos 3 años. Y nosotros sabemos que no hay nadie que le prestó a Venezuela 6.000 millones de dólares anuales a lo largo de los últimos 3 años. Y nosotros también sabemos que las importaciones de Venezuela no fueron cero, porque están reportadas por sus socios comerciales. Entonces hay algo que no cuadra desde el punto de vista de las cuentas agregadas, y la respuesta es esta: no es que Venezuela no estaba importando, sino que estaba aceptando pagos en especie. Entonces, en realidad, lo que esa historia nos dice, o sea, a mí me parece como que una distracción de entender el problema real, que es este problema que ocurrió con los pagos del último trimestre, y en realidad lo que esa historia, digamos, debería decir
es que Venezuela ha estado acudiendo sistemáticamente a pagos en especie, a pagos que no son en efectivo, y que el negocio de PDVSA ahora es un negocio del cual solo una fracción es a través de efectivo, la mayor parte de ese negocio es a través del trueque, producto de todas las dificultades que tienen para utilizar los sistemas de pago convencionales. Excelente, muchas gracias, Francisco. Bueno, estamos al inicio del 2023. Se espera que haya elecciones presidenciales en el año 2024 y claramente la evolución de la economía va a tener un impacto en la política. ¿Qué proyectás que será la evolución económica en los próximos 2 años? Y dentro de esto, por supuesto, hay un rol importante en este cambio tímido de la política de Estados Unidos, que se inició con la licencia de Chevron, posiblemente evolucione hacia otro tipo de licencias. Sabemos que Trinidad y Tobago está teniendo un diálogo con Venezuela para la exploración de ciertos campos gasíferos junto a Shell, etc. Entonces es digamos, más allá de, digamos, por un lado la proyección, pero por otro lado también este cambio tímido de sanciones, que serán parte, me imagino, de ese cálculo de proyección, y además tenemos cierta reapertura económica, en particular se inició con Colombia, pero es posible que haya, digamos, algo similar con los países del Caribe, con los países de la región, etc. ¿Qué nos puedes decir de tus proyecciones en el proceso? Sí, bueno, predecir el crecimiento económico de 2023 está sujeto a mucha incertidumbre por lo que acabamos de discutir, porque ha surgido una fuente de incertidumbre con respecto a la capacidad de Venezuela de cobrar sus exportaciones petroleras. O sea, lo que nosotros veíamos hasta ahora es que el país había recuperado un poco la producción, había precios un poco más altos o sustancialmente más altos del petróleo, entonces eso estaba generando una tendencia de aumento de los ingresos petroleros que se esperaba que siguiese dinamizando el proceso de crecimiento venezolano. Ahora tenemos estos problemas de cobro y esta crisis que se ha dado en la industria petrolera. En mi escenario base, yo pienso que esos problemas se van a resolver, que esos problemas se van a atender, esos problemas, y básicamente porque digamos, el Estado venezolano ya ha probado que puede hacer muchas de estas transacciones a través de trueque. O sea, en realidad lo que pasó fue que las transacciones que podía hacer por efectivo a través de los bancos rusos las trató de hacer a través de criptomonedas. Eso no funcionó. Bueno, eso es algo que ya cerrarán y buscarán otras formas de cobrar ese dinero, y tal vez tendremos mayor migración a ese trueque, o tal vez tendremos el uso de sistemas de pago. Como sabemos que en este contexto China y Rusia siguen desarrollando la capacidad de tener sistemas de pago alternativos. O sea, habrá algo que se hará, pero mi punto es que yo no visualizo que para el 2023 vamos a tener ese hueco en los ingresos petroleros que tuvimos a finales del 2022. Entonces yo creo que el ritmo es un ritmo de estabilización e incluso recuperación de los ingresos petroleros. Y fíjate, yo incluso partiría de un supuesto, básicamente para hacer mi argumento más claro, incluso asume que no hay flexibilización de sanciones. Supongamos que no se flexibilizan las sanciones. Para mí un caso muy interesante aquí es el de Irán, pero no Irán ahora, sino Irán en los años 70, 80, porque después de la Revolución Islámica en el 79, que se nacionalizó la industria petrolera iraní, Estados Unidos le puso sanciones a Irán, se rompió el comercio petrolero de Irán con Estados Unidos y con gran parte de Europa. En ese momento, la producción petrolera iraní cae en un 80%, o sea, en magnitudes similares a aquellas en las que cayó la producción petrolera venezolana. Y después lo que nosotros vemos es un proceso de recuperación lenta y paulatina de la producción petrolera iraní, que llega a subir aproximadamente 2 millones de barriles, o sea, llega a recuperar 2/3 del terreno perdido después de la imposición de sanciones. ¿Y cómo ocurre eso? Ocurre a través de la Joe Biden no ha impuesto sanciones secundarias a los comercializadores de petróleo venezolano, como sí hizo de forma muy agresiva la administración Trump.
Entonces, en la medida en que las sanciones secundarias no se imponen, los actores del resto del mundo, hay algunos actores que comienzan a decir, bueno, ya aquí no hay riesgo de que nos castiguen. O sea, recordemos que Estados Unidos solo tiene la capacidad de regular directamente las transacciones con Estados Unidos. ¿Cómo disuade al resto del mundo de comerciar con Venezuela? Con la amenaza de sanciones secundarias. Esa amenaza tiene que ser creíble. La administración Trump la hizo creíble sancionando a tanqueros, sancionando a Rosten, sancionando a compañías mexicanas, pero esa credibilidad se tiene que mantener a través del tiempo. La administración Biden no ha tenido un apetito para hacer eso. Entonces también tenemos lo que en cierto sentido se conoce en la literatura como sanctions fatigue. O sea, hay una fatiga sobre los costos de seguirle haciendo enforcement al cumplimiento de estas sanciones, y eso lleva a que ciertos actores digan, bueno, ahora sí, yo estoy dispuesto a correr el riesgo de interactuar con Venezuela. Además de eso, debemos poner el elemento que tú mencionas de más flexibilización. Lo vimos ya en el caso de Chevron, pero el caso de Chevron ha generado una realidad para Estados Unidos, que es que o tiene que otorgarle un permiso similar a compañías europeas, o sea, una garantía de que no se le van a imponer sanciones secundarias, o se va a ver en un problema constante con sus aliados, que le van a decir, bueno, pero tú estás utilizando estas sanciones, no para castigar a Maduro, sino para favorecer a tus compañías y perjudicar a las nuestras. Entonces, todo eso a mí me lleva a seguir prediciendo una recuperación gradual, paulatina, de la producción petrolera venezolana, lo cual en un entorno de precios que, bueno, predecir el precio del petróleo en este entorno de volatilidad macroeconómica es difícil, pero de precios que creo que se mantendrán sólidos y probablemente con tendencia al alza, creo que vamos a seguir viendo crecimiento. No creo que vamos a ver crecimiento de 2 dígitos como el que hubo el año pasado, pero sí creo que podemos esperar crecimiento de un dígito, probablemente un dígito alto, o sea, de 6, 7, 8%, que quiere decir que la economía a la que le tocará al gobierno enfrentar las elecciones del 2024 va a ser una economía relativamente favorable, va a ser de acuerdo a ese escenario base, una economía con 3 años de crecimiento. Como todos los escenarios tienen sus riesgos, hay otros escenarios no base, hay algunos escenarios donde estos problemas de cobro se mantienen, el gobierno no los puede solucionar, hay escenarios donde Estados Unidos decide el volver a apretar su política de sanciones. Esos serían escenarios más complicados para el crecimiento de Venezuela. Pero si bien no los descarto totalmente, mi escenario base sí es un escenario de crecimiento moderado. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Tenemos aproximadamente unos 15 minutos para hacerte las últimas preguntas. La siguiente pregunta que tengo para ti, Francisco, es: yo recuerdo que tú hace unos años habías colaborado en un proceso de diálogo promovido por UNASUR. Incluso recuerdo que habías realizado un reporte para ese grupo, etc. Y aquí la pregunta, dada tu experiencia y tu participación en ese proceso, la pregunta es: ¿cómo ves la evolución del diálogo entre la oposición y Maduro? No parecería hoy tener mucha atracción. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué esperas en términos de resultados? ¿Será que no no existen los incentivos correctos en estos momentos? ¿Qué piensas? Sí. Fíjate, yo soy relativamente pesimista sobre las perspectivas del diálogo venezolano y en particular del diálogo de México. Y de hecho siempre he sido pesimista. Mi participación en UNASUR tuvo que ver con que en realidad no tanto con el proceso de diálogo, sino que en el momento en que el gobierno de Maduro en el 2016 pide la ayuda de UNASUR, la pide en 2 dimensiones. La pide a nivel del proceso de diálogo y se llama al expresidente del gobierno español, a Rodríguez Zapatero, a llevar esa parte de diálogo. Y en el diseño de una política económica, de una política de ajustes y reformas económicas para atender la crisis macroeconómica, para la cual llama al expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. El presidente Fernández pidió que lo asistiera en ese trabajo, y nosotros le entregamos al gobierno una serie de recomendaciones
de política económica en ese momento que de haberlas seguido, yo creo que se habría podido evitar una buena parte de la contracción que vino en los años siguientes. Ahora, el proceso de diálogo político es un proceso que a mí me parece muy problemático para Venezuela. Y bueno, los venezolanos que estén en la audiencia recordarán un propaganda que sacaba la tienda Pepe Ganga siempre que llegaba el Día del Padre, que se decía que se le regala al hombre que lo tiene todo. Entonces, bueno, en ese proceso, ¿qué exactamente es lo que se le puede ofrecer a Maduro para generar incentivos para que Maduro negocie? Bueno, en el 2016, digamos, no estaba claro que había nada, que había una negociación política, y por eso yo siempre fui bastante escéptico de ese proceso. Cuando entramos en el 2019, donde el gobierno de Maduro tiene un problema severo de reconocimiento internacional, un problema de caída de ingresos petroleros, de caída de acceso a sus recursos. Entonces sí se genera un poder de negociación, y es el momento en que yo planteo conjuntamente con Jeffrey Sachs en una columna que escribimos en el New York Times en febrero de 2019, la necesidad de adelantar un proceso de diálogo para plantear la configuración de un gobierno de unidad nacional y la posibilidad de de un poder compartido entre los distintos actores, por supuesto, incluyendo a Maduro, incluyendo la oposición, el modelado sobre la experiencia polaca. Nosotros lo que planteamos fue la posibilidad de que se hiciese algo similar a los Round Table Agreements de 1989, en los cuales el gobierno de Jaruzelski mantuvo el control de ciertos ministerios y el control formal del gobierno, el control de los organismos de seguridad, pero Solidaridad, el movimiento de oposición liderado por Lech Walesa, obtuvo el control de los ministerios de economía, y eso logró llevar adelante la transición no solo económica, sino también política polaca, que fue una transición exitosa y que además se llevó en paz, fue negociada al nivel que Lech Walesa, que había sido preso político del régimen comunista, torturado por el gobierno de Jaruzelski, al final fue capaz de lograr y manejar un gobierno de unidad nacional con Jaruzelski, y mantuvieron una relación cordial a lo largo de los años después de eso. Entonces, nosotros hicimos una propuesta así para Venezuela. En ese momento esa propuesta fue, digamos, yo creo que rechazada por todos los sectores de oposición que pensaban que estaban a punto de capturar el poder. Y digamos, ese es la tragedia de la negociación venezolana, es que cuando uno de los dos lados piensa o está en el poder o piensa que tiene el poder o que tiene el poder asegurado, entonces no quiere negociar nada con el otro, no quiere dar ninguna concesión a los otros. Y eso es lo que lleva a que la oposición, en mi opinión, digamos, dilapide su poder de negociación y termina llegando, y recuerdo las conversaciones que tú y yo teníamos, Jorge, en ese momento, donde yo decía, mira, a la oposición venezolana le puede pasar lo que le pasó a las FARC, que terminaron teniendo que aceptar una propuesta de paz, que a pesar que ha sido criticada del gobierno de Santos, que fue mucho peor para ellos que la propuesta que ellos recibieron de Pastrana, que podían haber aceptado y rechazaron porque pensaban que estaban a punto de tomar el poder. Entonces, ahora nosotros tenemos una oposición debilitada, dividida, sin representatividad, y todo esto además inmerso en un juego suma cero de política, donde en realidad, digamos, estos actores están negociando sobre el poder. Y el problema de negociar sobre el poder es que si yo tengo más poder, tú tienes menos. Entonces, esto no es un juego suma positivo, esto es un juego suma cero. Y lo que sabe, digamos, cualquiera que haya estudiado teoría de juegos de la negociación, es que en los juegos suma cero las negociaciones no llevan a ningún lado, porque ambos actores se van a quedar en lo que se llama su nivel de pagos de reserva, o sea, van a preferir el status quo a una opción negociada donde por definición se da algún cambio y es suma cero, alguno de ellos tiene que perder. Entonces yo, sinceramente, esta negociación nunca la he visto, he sido muy escéptico sobre esta negociación, no creo que esta negociación lleve a ningún lado.
Yo creo que la comunidad internacional de la oposición han sobreestimado la disposición del gobierno de Maduro de hacer cualquier tipo de concesiones a cambio de alivio de sanciones. Una cosa es que Maduro quiere que le quiten las sanciones, por supuesto. O sea, todo el mundo quiere que, o sea, si ahí está sancionado, quiere que le quiten las sanciones. Todo gobierno quiere tener acceso a más dinero, eso es obvio. Pero otra cosa es que Maduro esté dispuesto a entregar el poder o poner en riesgo su poder a cambio de eso. Eso no tiene sentido porque nosotros sabemos que así el chavismo, y si Maduro entrega voluntariamente el poder, sus perspectivas estando fuera del poder no son perspectivas, digamos, muy alentadoras. Recuerdo cuando John Bolton, asesor de seguridad nacional, decía por Twitter, le decía a Maduro, bueno, que podía escoger pasar el resto de su vida en una isla del Caribe. Y yo creo que Maduro, en el momento que leyó esos tweets, debe haber dicho, bueno, pero yo sé que si yo acepto eso, me voy a una isla del Caribe, lo que voy a tener es un avión de la DEA esperándome que no me va a llevar a la isla del Caribe. Entonces la realidad es que en Venezuela no hay condiciones para una negociación que altere la realidad de poder. Puede haber, y yo he sido partidario de negociaciones en las cuales las partes en conflicto, Maduro y la oposición, se centren en otros aspectos para resolver crisis y problemas puntuales de los venezolanos, tales como el acceso a fondos para atender la crisis humanitaria venezolana, pero sin la ilusión de que eso va a llevar a cambio político. Yo creo que el cambio político en estos regímenes ocurre de otra forma. En estos regímenes el cambio político ocurre cuando hay una división de los grupos gobernantes, cuando hay una decisión que lleva a que un grupo moderado se separe del grupo radical y decida que va a negociar con la oposición. Ese tipo de cosas muchas veces responden a la misma lógica interna. ¿Quién sabe si como producto de alguna de estas cacerías de brujas internas dentro del chavismo se puede desatar esa división que abre un lugar y abre un espacio para la transición? Pero en cierto sentido, mira, yo recuerdo, bueno, algunas de quienes están aquí sabrán, mi padre fue una figura en la política venezolana importante, fue activista en la Juventud de Acción Democrática durante la Resistencia, fue secretario juvenil de Acción Democrática en 1958, cuando cae el gobierno de Pérez Jiménez, después fue ministro del gobierno de Carlos Andrés Pérez, con mucha experiencia en la política. Y yo recuerdo que en 2002, cuando se estaba... cuando estuvo toda la crisis del gobierno de Chávez, que desembocó en el golpe en abril del 2002, unos días antes de eso, yo hablé con mi padre y le pregunté que cómo lo veía él, que si pensaba que el gobierno, que había todas estas conspiraciones, que si de verdad iban a poder tumbar a Chávez. Y mi padre, en su gran sabiduría, me dice, a los gobiernos no los tumban, los gobiernos se caen. O sea, las caídas de estos gobiernos dependen mucho más de las dinámicas internas de los gobiernos. Y cuando los distintos grupos entran en confrontación, eso es lo que puede abrir la perspectiva de un cambio. No hay tanto que se pueda hacer desde afuera. Y creo que eso probó ser cierto en ese momento y creo que sigue siendo cierto ahora. Perfecto, bueno, muchas gracias. Voy a hacer la última pregunta y luego vamos a comenzar a tomar preguntas del público. Está la función chat aquí en Zoom para que puedan hacer preguntas. Ya veo un par de preguntas en esta lista. Pero mi pregunta, Francisco, es, yo recuerdo que en el año 2015 tú fuiste el único analista que hizo la predicción de que muy posiblemente la oposición podía tener supermayoría en la Asamblea Nacional. Y recuerdo en esos momentos tuvimos muchas horas de charlas en donde me explicaste con mucho detalle el modelo que habías hecho y que resultó ser perfecto en ese momento. Pero en vista de las elecciones en el año 2024, y entiendo que posiblemente el mismo modelo sea muy difícil de aplicar, si no imposible,
Pero, ¿qué es lo que ves en vista de las elecciones del 2024? ¿Qué es lo que proyectas? ¿Qué es lo que crees tú que pueden ser los diferentes escenarios? Sí, bueno, gracias por esa pregunta. Fíjate, ese modelo tenía varios aspectos, pero tal vez uno de los aspectos más resaltantes es que en Venezuela había una regularidad que de hecho también se cumple en otros países, que es que una buena forma de aproximar eh, la votación de un gobernante que está buscando la reelección es a través de su índice de aprobación. O sea, eso es algo interesante. La gente hace muchas encuestas para ver, bueno, cómo va Trump versus Biden, Obama versus Trump, o, bueno, ahora de repente será Biden versus Trump o DeSantis, de nuevo, o sea, los gobernantes que están buscando reelección. Y hay mucha gente que trata de predecirlo, y yo estimé varios modelos, algunos basados en estas encuestas, algunos basados en variables económicas, pero había algo interesante, que es que si uno adoptaba una regla muy simple, que era vamos a hacerle proxy a la votación de un presidente por su índice de aprobación, eso resultaba ser un estimador bastante preciso, y especialmente cuando uno estaba tratando de predecir elecciones con un cierto horizonte temporal. O sea, porque cuando tú estás tratando de predecir la elección que va a ocurrir el mes que viene, entonces ya las encuestas que preguntan sobre el candidato A versus el candidato B pueden ser más precisas. Pero si tú estás tratando de predecir una elección que va a ocurrir dentro de un año, la predicción basada en la aprobación del presidente puede ser más precisa que cualquier otra, porque en este momento le preguntas a la gente cómo votaría usted entre María Corina y Maduro, y la gente, esa pregunta está tan lejos del mapa conceptual que tiene la gente en la cabeza en este momento, que la gente no sabe muy bien cómo responderla. Es distinto responderla ahora que responderla después de 3, 4 meses de campaña, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros siguiésemos esa regla, diríamos, bueno, pero el Maduro tiene 25% de los votos, 25, 30%, o sea, su margen de aprobación. Salvo que hay varias cosas que hacen que esa regla no se cumpla en este momento, y que haya variado la estructura de el proceso electoral venezolano. Una de ellas es que la gente que no apoya a Maduro, algunos de ellos no votan. Entonces, o sea, tú puedes tener un 25% de los venezolanos que vote a favor de Maduro y un 75% que no esté de acuerdo con aprobar con que Maduro se reelija, pero una cantidad de ellos expresa su desaprobación a través de la abstención, porque no creen que ese proceso electoral va a llevar a un cambio. Entonces, eso lo que quiere decir es que a ese 75% tú le tienes que quitar una cantidad importante que puede ser un tercio, puede ser la mitad, puede ser más de la mitad. Y lo otro es que tú tienes una división, o sea, en la oposición va a haber varios candidatos, va a haber varios candidatos, digamos, otros que Maduro, con la capacidad de movilizar votos. Como algunos de ustedes, posiblemente la mayoría saben, yo estuve en la campaña de Henry Falcón en el 2018 y enfrentamos una serie de problemas, pero uno de los problemas más serios que enfrentamos fue el hecho de que hubo otro candidato, esencialmente financiado por el gobierno, Javier Bertucci, que fue un candidato que se llevó una cantidad no despreciable de votos, alrededor del 10% de los votos, pero que además nos hizo el trabajo muy difícil, en el sentido de que esos son votos que, de no haber sido por Bertucci, habrían ido a Falcón y habrían implicado un mayor apoyo a Falcón en las encuestas previo a la elección, que podía haber cambiado la dinámica posible de negociación de nuestra campaña con otros actores políticos, y que era lo que nosotros buscábamos, tratar de convencer a la MUD a que apoyase a Falcón, como hizo Acción Democrática en 1953 con la candidatura de Jovito Villalba. Ahora, la realidad es que nosotros vamos a tener ese mismo proceso, y ya está anunciado. Va a haber otros candidatos presidenciales
Algunos de ellos van a contar con apoyo del chavismo, porque el chavismo tiene un interés en esto, y otros de ellos son, en mi opinión, genuinos. Y además creo que, digamos, uno puede pasar mucho tiempo diciendo, bueno, es que ese político tal no es chavista, porque ese político en realidad, perdón, no es opositor, porque en realidad es chavista, está haciendo el favor a Maduro, está financiado por Maduro. Pero yo creo que hay que pasar menos tiempo analizando a los políticos y más tiempo analizando a los votantes. Y hay algo que yo resalto y que lamentablemente la gente no parece querer ver, o mucha gente eso no querer ver. Si tú ves los resultados de las elecciones de 2021, las elecciones regionales, la Mesa de Unidad Democrática, los candidatos de la Mesa de Unidad Democrática obtienen el 40% de los votos que no fueron al PSUV. O sea, el 40% de la gente que decidió no votar por el gobierno votó por la MUD. El 60% votó por otros partidos. ¿Por qué? ¿Quiénes votaron? Bueno, por la Alianza Democrática. La Alianza Democrática que en ese momento incluía una serie de figuras, entre ellas Falcón, que ya no está en ese grupo, pero que también incluía figuras de mucho peso regional y con mucha aprobación dentro de sus estados, tales como la gobernadora Lady Gómez. Entonces, decir que la gobernadora Lady Gómez, por ser parte de la Acción Democrática de Bernabé, es chavista, es es un error, es una mala lectura de la política venezolana, porque lo que hay que entender es que hay gente que no quiere votar por Maduro, que no quiere votar por los candidatos de Maduro, pero que sí está dispuesto a votar por figuras como Lady Gómez. La gente se olvida de que hubo 4 gobernaciones que ganó la oposición. Entre esas 4, hubo una que ganó un candidato también de la Alianza Democrática, que fue Moreno Rodríguez de Nueva Esparta. Y la gente se olvida de que lo que pasó en Barinas no tuvo que ver con que con que un montón de gente se hubiese puesto brava porque el gobierno trató de robarse las elecciones. Esa es una narrativa muy conveniente, muy simple, pero equivocada. En realidad lo que pasó fue que el candidato de la Alianza Democrática, Rosales Peña, ADECO, decidió apoyar a Garrido. Y por lo tanto, los votos que habían ido a la Alianza Democrática terminaron yendo al candidato de oposición. O sea que la oposición se unificó. La oposición gana en Barinas porque se unificó. Y fíjense que cuando vemos los votos de Barinas, el gobierno Arreaza aumentó su votación con respecto a la votación de Chávez. Del gobernador, por supuesto, del hermano. Lo que ocurre, sin embargo, es que los votos de la Alianza Democrática migran a la MUD, rechazan la candidatura de Claudio Fermín y migran a Garrido, el candidato de la MUD. Entonces, si este proceso de unificación no se lleva a cabo para el 2024, vamos a ir con una votación dividida, donde yo creo que tú además tú tienes candidaturas como la de Antonio de Carri, tú tienes alguna candidatura que saldrá de la Alianza Democrática, posiblemente de Bernabé Gutiérrez o de algunos otros actores. Tú muy posiblemente tendrás otra vez una candidatura de Bertucci o algún otro factor como eso. Y tú además vas a tener un proceso que puede terminar siendo un proceso muy divisivo de primarias. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, se hacen las primarias con el apoyo de CNE y María Corina dice, no, yo no acepto esas primarias? Y María Corina decide o lanzarse por su cuenta o llamar a la abstención. Entonces, todo eso lleva a un proceso donde la oposición está muy dividida. Otra de las cosas que tenemos por el análisis que presenté antes es una economía que, en mi opinión, en mi escenario base, va a estar en recuperación. Ah, el, y yo creo que además nosotros vamos a ver un proceso donde muchos actores de la comunidad internacional pueden, digamos, querer tener una resolución electoral del problema venezolano que esencialmente les permita lavarse las manos. Y estoy pensando en particular en Europa, donde este problema se ha vuelto un problema muy complicado que ellos no querían tener, donde la mayoría de los actores europeos han cuestionado si fue acertado seguir la política de la administración Trump de reconocer al gobierno interino y retirar el reconocimiento de Maduro. Entonces creo que digamos, todo ese mapa a mí me lleva a pensar, bueno, y no he mencionado tal vez lo último, que es que el gobierno, una de las cosas más importantes, el gobierno ha desarrollado un mecanismo muy efectivo para movilizar a su base
a través de el sistema de cajas CLAP y a través de el sistema de bonos, a través del carnet de la patria, que hacen que ese 25% que está a favor de Maduro tiene una participación casi de 100%. Y tenemos que recordar otra cosa, que es algo que pues, nos puede gustar, a mí no me gusta, pero que la figura de Chávez sigue siendo extremadamente popular en Venezuela y bien recordada. A mí me parece que Chávez fue una persona terrible para la economía y para el país. Yo creo que destruyó las instituciones democráticas del país, le hizo mucho daño a la economía, pero eso no es lo que piensa la mayoría de los venezolanos. Entonces el gobierno de Maduro se va a ir otra vez a una campaña donde va a tratar de presentar esto como chavismo y como Chávez, como la memoria de Chávez. Y tenemos que recordar además que la oposición venezolana, con su apoyo muy fuerte a las sanciones económicas, que son rechazadas por la mayoría de los venezolanos, con su mal manejo de los activos en el exterior, con sus mismos problemas de divisiones internas, también ha generado mucho rechazo. Entonces, todo esto lleva a pensar que, digamos, yo estoy en un entorno, creo que estamos en un entorno donde lamentablemente, a pesar de sus bajos índices de aprobación, creo que es muy posible que Maduro gane las elecciones contra una oposición dividida y todavía con altos índices de abstención, y donde gran parte de la comunidad económica y de la comunidad internacional, liderizada por Europa, digan, bueno, si esto es así, ya esta es la solución a la crisis venezolana, reconocemos a Maduro porque ganó la elección. Creo que ese es un escenario, o sea, me gustaría que ese no fuese el escenario y estoy dispuesto a trabajar para que ese no sea el escenario, pero cuando digamos, me pongo mi cachucho de analista, tengo que aceptar que ese es el escenario que en este momento luce más probable. Perfecto, muchas gracias, Francisco. La primera pregunta que tengo, y ahora vamos a pasar a las preguntas del público, la primera pregunta que tengo del público es si ves la posibilidad de que se haga lo que se llama un tolling agreement antes de que comience a prescribir los pagos en noviembre de este año. Un tolling agreement, simplemente para clarificar, sería un acuerdo que extendería las limitaciones de la ley del Estado de Nueva York, que son las que operan sobre todos los bonos emitidos en dólares por la República de Venezuela, PDVSA y Electricidad de Caracas. ¿Crees que se podría firmar un acuerdo antes de noviembre? Yo creo que es posible, pero tampoco lo daría como un hecho. Yo creo y entiendo que, digamos, el escollo principal desde el punto de vista legal parece, o mi apreciación es que va camino de resolverse, en el sentido de que parece haber la disposición por parte del gobierno de Estados Unidos de el otorgarle a la Asamblea Nacional de 2015 el poder legal que necesitan para poder representar a la República y por lo tanto hacer este tipo de acuerdos vinculantes desde el punto de vista de la legislación estadounidense. Porque ese es el primer escollo, o sea, el gobierno que lo firme por el lado venezolano tiene que ser un gobierno que tenga la autoridad legal y que esa autoridad legal sea reconocida por las cortes estadounidenses. Ahora, yo creo que, digamos, hay otras complejidades y una de ellas tiene que ver con el hecho de que este gobierno, por así llamarlo venezolano, o sea, estoy hablando de la oposición, la Asamblea Nacional del 2015, que ni siquiera es un gobierno, bueno, ni siquiera se llama a sí mismo gobierno, no ha tratado de asumir la posición formal del gobierno interino. Tienen una debilidad política, o sea, nace de una división en la oposición, nace de una confrontación muy hostil para poner fin al gobierno interino, dentro de una oposición que por las razones que yo describí, es una oposición que ya de por sí está bastante cuestionada y que tiene bajos niveles de aprobación, y además sumida en un proceso electoral interno que es un proceso muy problemático, porque ese proceso quiere decir que, digamos, aquí en cierto sentido yo diría que hay por lo menos uno o dos candidatos
entre comillas, gobierno, de ese gobierno reconocido por Estados Unidos, lo que sustituye al gobierno interino, que son Enrique Capriles y Manuel Rosales. Bueno, Carlos Prosperi también, pero no me parece muy relevante desde el punto de vista de la competitividad electoral. Pero hay otros candidatos como María Corina Machado o como Guaidó, que en cierto sentido son los candidatos de la oposición dentro de la oposición, lo que se ha convertido en la oposición de la Asamblea Nacional del 2015. Eso lo que quiere decir es que si la Asamblea Nacional del 2015 firma cualquier tipo de acuerdo con los acreedores, no solo lo va a criticar Maduro, sino que también lo van a criticar la oposición de la oposición dentro de la oposición. Entonces, creo que ese proceso de lograr los acuerdos políticos necesarios para poder darle legitimidad a una operación como esta van a ser difíciles. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el beneficio para estos actores políticos de firmar un tolling agreement, de firmar una suspensión de las cláusulas de prescripción? Porque cuando se firma una suspensión de las cláusulas de prescripción, digamos, esencialmente lo que está ocurriendo es que la República está cediendo un derecho. La República tiene el derecho a que se extinga esa obligación, una parte de esa obligación. Entonces, ¿a cambio de qué lo va a entregar la República? Siempre aquí, cuando me refiero a la República, me refiero a la Asamblea Nacional del 2015, que tiene la representación legal. ¿Qué le van a ofrecer los acreedores a cambio? Hay algunos acreedores que dicen, bueno, es que si no, nosotros demandamos, vamos a ir a un proceso legal. Y uno podría decir, acudiendo a otro venezolanismo, bueno, pero que es una raya más para un tigre. O sea, ya tenemos infinidad de demandas judiciales con los cuales está lidiando la Asamblea Nacional de 2015. Que venga otra demanda, no me parece que hace mayor diferencia para ellos. O por lo menos ellos lo pueden ver así. Sujeto al costo político de tener que explicar por qué ellos se sentaron en una mesa con unos acreedores que muchos otros políticos, incluso dentro de la oposición, van a tener incentivos para caracterizar como unos buitres que se están aprovechando de Venezuela y que hicieron algún tipo de proceso oscuro para llegar a eso. Entonces a mí me parece complicado ver la dinámica política y creo que para que sea factible, me parece que los acreedores probablemente van a tener que poner algo más sobre la mesa simplemente que su deseo que se extiendan las cláusulas de prescripción. Van a tener que poner un compromiso más general de evitar acciones legales de otros tipos. Tal vez un acuerdo de suspender acciones legales para los acreedores con los que se llegue a este acuerdo. Algún tipo, o sea, podríamos llamar de un armisticio legal por no entrar en temas ya más complejos que pueden tener que ver con la misma reestructuración de la deuda, que creo que no hay capital político. Y en ese sentido, a mí me parece, digamos, distinto este proceso el proceso de negociación con los acreedores preferidos que tienen órdenes de embargo, órdenes de ejecución de hipoteca sobre los activos de Citgo, donde sí hay un incentivo ya más directo de parte de la Asamblea Nacional de 2015 de evitar la pérdida de Citgo. Entonces ahí sí hay una ganancia más concreta. Pero en el tolling agreement, digamos, veo dificultades ahí para que se materialice la voluntad política de llegar a ese acuerdo. Muchas gracias, Francisco. Sí, desde Copérnico tenemos la visión de que la posibilidad de un tolling agreement es una probabilidad realmente muy baja por diferentes razones, en particular porque si no hay un tolling agreement, tanto la República de Venezuela como PDVSA y el ECAR terminan ahorrándose billones de dólares, millardos, como les dicen ustedes, tal vez decenas de millones de dólares a lo largo del tiempo por no hacer un tolling agreement. Y por otro lado, cuando analizamos lo que es los acreedores, vemos que el universo de acreedores es un grupo muy heterogéneo y muy fragmentado, que como grupo en sí, excepto algunos pocos, no podrían ofrecer mucho. Yendo a la siguiente pregunta, Francisco, en la resolución de los problemas de la deuda, sobre todo en los 70 y en los 80 en Latinoamérica, se utilizó esta técnica de hacer swaps de deuda por el capital accionario de empresas en manos del Estado. ¿Ves eso como una solución factible? ¿Ves eso como
algo, y por supuesto no estamos diciendo que se va a hacer en el corto plazo, sino en los próximos años, o en algún momento por lo menos. ¿Ves eso? ¿Sería una solución que tú recomendarías, por ejemplo? Sí. Am, yo o sea, sí recomendaría utilizarla en la medida de lo posible. No estoy seguro de que de ahí se vaya a sacar mucho dinero por lo siguiente, porque digamos, hay dos tipos de activos del gobierno. Hay activos expropiados. O sea, a ver, me estás pidiendo mi opinión sobre si es algo que yo recomendaría, y en cierto sentido puedo referir a las recomendaciones que yo hice y que no han variado, que fueron las recomendaciones hechas durante el programa de gobierno de Henry Falcón, que a mí me tocó dirigir en el 2018. Y ahí el principio básico que se iba a utilizar con las empresas que se habían obtenido a través de expropiaciones es que el Estado se los iba a devolver a sus dueños. O sea, nosotros pensamos que la forma de afirmar el compromiso del nuevo gobierno con el respeto a los derechos de propiedad era la reversión de las nacionalizaciones hechas sobre base jurídica endeble por parte de los gobiernos de Chávez y Maduro. Entonces, en primer lugar, entonces no se las estaremos dando a los acreedores, se las estaremos dando a sus legítimos dueños. Bueno, puede ocurrir que algunos de esos legítimos dueños no las quieran, en cuyo caso te tienes que preguntar, tú sí tienes que ir a un proceso de privatización, pero siempre pensando en cómo es que tú compensas a quienes fueron expropiados. Esa sería, digamos, mi primera aproximación. Entonces, después nosotros quedamos con otra serie de preguntas sobre empresas que siempre han estado en manos del Estado, o con empresas que, digamos, fueron expropiadas, pero donde se pagó una compensación aceptable, o donde esa compensación se obtuvo. Bueno, evidentemente, si a Cristalex se le paga su dinero, que de hecho ya la nación le ha pagado una parte, entonces no se le va a devolver la mina, ¿no? Entonces, podemos ir a un proceso de canje de deuda por inversión en ese tipo de casos. Y a mí, sí, o sea, yo estaría dispuesto a explorarlo, pero algo que a mí me preocupa es que yo creo que muchos de esos activos pueden esencialmente en el momento de la transición tener tan poco valor que no vas a ganar mucho en términos de reducción de deuda, y te puedes abrir a muchos cuestionamientos, porque supongamos que entonces agarramos y decimos, bueno, aquí está la mina de las Cristinas, ya se le pagó, ya se pagaron las deudas del SEAD que estaban sujetas a ella, entonces vamos a hacer un cambio de esto por deuda. Um, el, a diferencia de llegar a un acuerdo de reestructuración con los acreedores, donde tú puedes decir, les vamos a intercambiar todos sus bonos por bonos con tal valor facial, aquí tú vas a tener que llegar a un acuerdo sobre la valoración de las Cristinas en términos de compensación de deuda. Y eso establece, primero, un problema enorme para el Estado de tratar de justificar esa valoración, un espacio para posibles, digamos, acusaciones de falta de transparencia, opacidad y corrupción, en que la manipulación de esa valoración puede hacer una diferencia muy significativa. Y nos enfrentamos además a la posibilidad de que esos activos se valoricen muy fuertemente a medida que Venezuela haga una transición económica, en cuyo caso, aun si esa negociación fue justa, después la gente va a quedar con la impresión de que se llevaron esos activos a precios de gallina flaca. Entonces ahí yo, digamos, prefiero el tratar ese proceso de una forma distinta a través de, en los casos en que se van a vender, a través de subastas y licitaciones abiertas, transparentes, a las que puedan acceder cualquier tipo de inversionista, que sean o no tenedores de deuda, y en todo caso utilizar digamos, el dinero que ahí se recoja en parte también para atender los compromisos de deuda. Ahora, a nivel de la reestructuración de deuda, digamos, creo que para mí hay un punto esencial, que es el siguiente. Si tú en este momento dices, y vamos a partir de un cálculo, no sé si llamarlo generoso, pero un cálculo en cierto sentido optimista del PIB venezolano de 100.000 millones de dólares, y estamos hablando de una deuda total de aproximadamente 170.000 millones de dólares.
pensando que el ratio de deuda a PIB sostenible probablemente no debería pasar de 50.000 millones de dólares, pensando en que probablemente vamos a necesitar financiamiento de multilaterales y vamos a tratar de obtener de alrededor de 20.000 millones de dólares, entonces te quedaría aproximadamente, podrías reconocer en todo caso una deuda de 30.000 millones de dólares como deuda sostenible, el que quiere decir que estarías reconociendo un valor facial de menos del 20%. Eso va a ser, esa es una negociación que creo que en el contexto de una transición va a ser complicada. Sí, habrá algunos acreedores que dirán, perfecto, ¿no? Yo con 20 estoy bien, o con 10 o con 15, porque mis bonos ahorita valen 5, pero hay otros que no se han preparado para eso, hay otros que no tienen esa idea de lo que va a ser una transición. Y algo que yo siempre he insistido sobre Venezuela es que el hecho de que una buena parte de la deuda es deuda emitida por PDVSA, que no está protegida por inmunidad soberana, porque está sujeta a la excepción comercial, la cláusula de excepción comercial, hace que la capacidad de negociación de los acreedores sea mucho más alta. Y si bien, como tú dijiste, es cierto que los acreedores enfrentan muchos problemas, los tenedores de bonos, no todos los acreedores, los tenedores de bonos enfrentan muchos problemas de acción colectiva al momento de demandar. Yo creo que eso cambia en el momento en que haya un levantamiento de sanciones y se estén generando flujos de efectivo de la empresa petrolera venezolana, porque ahí sí hay algo más inmediato. Una de las razones por la que nadie quiere demandar ahora es que lo mejor que les puede pasar es ponerse en la cola de Citgo detrás de otra gente que ya ha demandado, donde igual está sujeto a que la OFAC decida emitirte una licencia. Pero si se levantan las sanciones, Venezuela está exportando petróleo, pues seguro que va a haber un montón de acreedores que van a ir tras ese petróleo. Entonces, a mí todo eso, y esa siempre fue mi preocupación con el planteamiento de Ricardo Hausmann, que planteaba un default muy agresivo desde el 2015. Mi preocupación con eso es que creo que eso te genera una serie de conflictos legales que impiden el funcionamiento de lo que deberemos estar tratando de restablecer, que es el funcionamiento de la industria petrolera y la capacidad de exportación de Venezuela para generar recursos para la recuperación del país. Por lo cual yo sigo siendo partidario de un esquema similar a que nosotros planteamos en el programa de gobierno 2018, aunque por supuesto la situación ha cambiado, que básicamente tiene, digamos, dos anclas. Uno de ellos es separar el proceso de negociación de deuda de PDVSA de la República. De hecho, yo soy un fuerte crítico de los principios de reestructuración del gobierno interino emitidos por el comité integrado por Hausmann, Hernández y Grisanti, donde proponían un trato igual a la deuda de PDVSA, de la deuda soberana. A mí me parece que eso no tiene ni pies ni cabeza, precisamente porque estos acreedores tienen capacidades legales distintas de actuar sobre los activos venezolanos. Y segundo, porque a mí me parece más importante el restablecer la capacidad de generación de ingresos de PDVSA, que PDVSA resuelva sus problemas con los acreedores. Y creo que cuando ves la deuda de bonos de PDVSA relativa a los ingresos de PDVSA y te das cuenta que dentro de los 170.000 millones también hay aproximadamente 30.000 millones de cuentas por cobrar con proveedores que son cuentas de ley local venezolana, que son otra cosa, me parece que ese problema es más fácil y más factible de manejar para PDVSA. Y además creo que es extremadamente importante vamos, tener un buen ejercicio de gobierno corporativo. O sea, uno no ve a Colombia reestructurando la deuda soberana, lidiando con la negociación de su deuda soberana conjuntamente con la de Ecopetrol. Uno no ve a Ecuador reestructurando su deuda soberana con la de Petroecuador por una razón muy simple, que es que eso no es lo que uno debe hacer con una corporación del Estado. El problema de la deuda de la corporación es distinto del problema de la deuda de la República, y mucho más cuando se comienzan a hacer esas cosas. O sea, yo tenía una enorme preocupación y tenía una enorme preocupación de que el documento
los principios de reestructuración de deuda de Hausman, Grisanti y Hernández fuesen a ser utilizados por los mismos acreedores para decir, vean que aquí se está cumpliendo el principio de alter ego. El gobierno está obligando a PDVSA a adoptar sus términos de reestructuración. Eso quiere decir que el gobierno está utilizando a PDVSA como una instrumentalidad. Eso quiere decir que nosotros tenemos derecho a embargar los activos de PDVSA para cobrarnos deuda del gobierno. Entonces, me parece que está claro que hay que separar el proceso de reestructuración de deuda de PDVSA del proceso de gobierno. Y lo segundo que me parece que está claro es que a los acreedores hay que hacerles un planteamiento de ganar-ganar. O sea, hay que buscar espacios en los cuales en los cuales el Estado venezolano obtenga el alivio necesario para llevar adelante los gastos que necesita para recuperar la economía y recuperar la capacidad de generación de ingresos, de pagos de la economía venezolana, y los acreedores acepten quedarnos en ese espacio. Al recuperar la capacidad de pago de Venezuela, va a permitir que el país esté en mejores condiciones de asumir sus obligaciones, por los cuales, precisamente por lo cual, yo creo que es fundamental buscar un acuerdo con los acreedores que priorice obtener una moratoria de pagos, una reducción de pagos lo mayor posible durante los primeros 5 años, a cambio de que si nosotros logramos que esta economía se recupere y que esta economía llegue a una producción de 2 millones, 2,5 millones de barriles, entonces estamos hablando de una economía que puede sustentar un PIB de 300.000 millones de dólares, donde el problema de sostenibilidad de la deuda venezolana se hace mucho menor y mucho más manejable. Entonces creo que para ambos los acreedores, que hay una propuesta de ganar-ganar, que es una propuesta en la cual los acreedores le dan al Estado venezolano el tiempo y los recursos y el espacio fiscal que necesita para recuperar su economía, y a cambio de eso tienen la posibilidad de participar en la recuperación de la economía venezolana y de generar una economía más sólida que va a ser capaz de responder por las obligaciones en la medida en que esa capacidad se reconstruye. Excelente, muchísimas gracias, Francisco. Solo un breve comentario que quiero leer aquí de alguien que desea permanecer anónimo, pero es uno de los mayores expertos en la industria petrolera de Venezuela, quien nos recuerda que la deuda se podría utilizar en el caso de PDVSA para hacer un farm down de las empresas mixtas, en otras palabras, vender participaciones accionarias en las empresas mixtas por deuda, en este caso deuda de PDVSA. Pero bueno, con esto vamos a cerrar. Sé que hay varias preguntas, vamos a tratar de responder estas preguntas vía email en los próximos días. Por favor, siéntanse libres de contactarnos. Francisco, solo... Por cierto, Jorge, no tengo problema en quedarme un tiempo más para responder a las personas que hicieron preguntas en el chat. De verdad que por mi parte, a plena disposición. No sé cómo están ustedes. Nosotros podemos extender, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un par de preguntas muy rápidas que nos llegaron, que creo que le vas a poder dar una respuesta breve. La primera es, ¿por qué ha renacido el problema inflacionario? Bueno, el problema inflacionario renace siempre que el gobierno venezolano no se queda sin plata, porque el gobierno venezolano tiene que imprimir dinero cuando no tiene plata. Y efectivamente eso fue lo que pasó en el último trimestre del año pasado por los problemas de cobro que hubo a nivel petrolero. Por eso es que, digamos, yo veo esto no como un repunte permanente, sino como un episodio. Pero si el Estado venezolano no puede resolver esos problemas de cobro y tenemos otro colapso de los ingresos petroleros, en realidad al final las hiperinflaciones, desde la Alemania Weimar hasta la Venezuela de Maduro, están causadas por colapso en los ingresos externos, que hacen que los gobiernos se queden sin capacidad de importación, y tengan que tratar de financiar su gasto a través de la impresión de dinero. Lo mismo ocurre en Venezuela con el colapso de los ingresos petroleros, y este rebrote creo que está esencialmente causado por eso. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta que nos llega desde España. La pregunta es si tú crees que digamos, la movida al costado o la renuncia de Tarek fue promovida, empujada por los Estados Unidos, o es simplemente un tema interno dentro del gobierno. No, yo creo que es totalmente un tema interno. Yo creo que Estados Unidos no tiene esa capacidad de influir. Yo sé que se han comenzado a tejer algunas interpretaciones de que Maduro puede estar preparando entregar a algunas personas a cambio de Alex Saab. Eso yo no le veo ni pies ni cabeza, mucho menos con una figura como el Aizami, porque
El problema que eso generaría para dentro de la coalición interna del chavismo sería, o sea, si cualquiera piensa que Maduro se lo puede entregar a los gringos, entonces pierde la principal razón que tiene, digamos, todo el estamento militar para seguir apoyando a Maduro. Más bien, yo creo que lo que tenemos que entender es que justamente lo que Maduro está tratando de hacer con Alex Saab es eso, no es que a Maduro le importe tanto a Alex Saab. O sea, Maduro sabe perfectamente que Alex Saab era colaborador de los gringos y además Maduro sabe que Alex Saab ya le dio la información, toda la información a los gringos que le puede dar, entonces ya no tiene mayor valor para él. Pero sí creo que Maduro quiere generar dentro de su coalición la impresión de que su gobierno va a hacer todo lo posible por defender a su gente, y si esa gente cae en manos de Estados Unidos, entonces ellos van a pelear. Esa es una señal muy importante para la coalición internamente. No, yo creo que esta es una dinámica interna, creo que es una dinámica que tiene que ver, como les dije, con este problema de cobro. Creo que, bueno, como cuando hay cualquier crisis causada por una deficiencia de políticas públicas, involucre o no. A ver, pero vamos a partir de lo importante aquí. Aquí el problema no era que se estaban robando plata. Ese no es un problema para el gobierno de Maduro. O sea, todo el gobierno de Maduro roba plata, todos ellos roban, Maduro sabe cuánto roban, y además nadie, y mucho menos Tarek El Aissami, es suficientemente estúpido como para tratar de robarse 3.000 millones de dólares sin que Maduro lo sepa. Porque ahí no es que se lo va a entregar a los gringos, ahí es que se lo entrega al ELN. O sea, lo que, ahora, el problema es otro. El problema es que aquí se le generó una crisis de pagos al gobierno venezolano, una crisis de flujo de caja generado por una política económica que estaba tratando de lidiar un problema y que lo hizo mal. O sea, esencialmente la gente de la ISAMI le prometió a Maduro que ellos habían resuelto el problema de cobro a través de los criptoactivos y eso fue un fracaso estrepitoso. Entonces, aquí lo que nos vemos es más cercano a lo que ocurre en los países normales cuando hay una crisis bancaria, y entonces los países dicen, no, ¿quién es culpable de esto? Entonces, por supuesto, hay algunos culpables que caen y esos culpables, el gobierno el gobierno tiene incentivos políticos para decir, es que eran corruptos, mucho más incentivos que para decir que eran incompetentes, porque si dice que son incompetentes, entonces es culpa de Maduro haberlos puesto ahí, pues si es una parte de una cruzada contra la corrupción, se puede caracterizar de otra forma. Creo que como decía con anterioridad, o sea, lo que sí es interesante sobre estos procesos de purga es que estos procesos de purga, digamos, llevan a reacomodos dentro de lo que los politólogos llaman el selectorado. O sea, los politólogos cuando analizan este tipo de regímenes distinguen entre eh, en una democracia tú necesitas el apoyo del electorado para mantenerte en el poder. En una autocracia necesitas el apoyo del electorado. Ningún dictador es dictador porque él le da la gana. Es un dictador porque tiene una coalición que permite mantenerlo en el poder. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre cuando se resquebraja esa coalición? ¿Cuáles son los actores de los cuales ya no tiene apoyo, que necesita buscar apoyo Maduro para poder mantenerse en el poder? Puede llevar eso a un proceso de sustitución dentro del chavismo. Yo creo que esa es una posibilidad, yo no lo predeciría, pero creo que es una dinámica totalmente interna. Yo creo que Estados Unidos no tiene la más mínima capacidad de influir sobre este proceso. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta anónima que la voy a responder directamente. Es sobre la prescripción. La prescripción opera por cada cupón, no es binario Correcto. en los bonos. ¿Okay? Simplemente para aclarar una pregunta anónima que tuvimos. La siguiente pregunta es si consideras que la posible relajación de las sanciones pueda resultar en la posibilidad de que los tenedores de bonos de los Estados Unidos participen libremente del mercado de deuda, que es algo que hoy está restringido, dado que solo pueden vender y no pueden comprar bonos. Esa pregunta yo me la he hecho mucho y es una pregunta muy interesante, um, porque en realidad no hay razón por la que eso no debería ser así. O sea, digamos, hoy en día los inversionistas pueden transar deuda rusa en el mercado secundario, pero no pueden transar deuda venezolana. Entonces, ¿quién se explica eso? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, la razón por la que surgió esa restricción es porque en el 2019 el equipo de Guaidó le planteó a Estados Unidos que en ese momento los bonos venezolanos estaban transándose alrededor de 30 centavos sobre el dólar,
Y les planteó, miren, aquí Maduro va a caer dentro de 3 semanas, que nosotros vamos a llegar al poder. Cuando nosotros lleguemos al poder, aquí va a haber un rally de la deuda venezolana. Eso quiere decir que esos nos van a subir de 30 a 60. Eso quiere decir que de esa deuda de 150.000 millones, nosotros, digamos, en vez de tener que pagar 45, vamos a tener que pagar 75 en la renegociación, o vamos a tener que pagar 90, y esos 40.000 millones de dólares adicionales que se van a generar de obligaciones por las que vamos a tener que responder, al final las va a ser dinero que nos va a tener que dar el Fondo Monetario, o sea, va a ser más oneroso todo el proceso de rescate de Venezuela. Entonces, vamos a imponer una medida de corto plazo, que es una medida que esencialmente congele los precios de la deuda donde está y que permita contar con el poder de negociación que nosotros necesitamos para enfrentarnos a los acreedores. Normalmente Estados Unidos no habría hecho esto con ningún gobierno, pero tenemos que recordar que 2019, febrero de 2019, es un momento donde el punto número 1 en la agenda de política exterior de la administración Trump era sacar a Maduro del poder. Tú recordarás, Jorge, cuando yo estaba en Torino, uno de los informes que hicimos donde contábamos el porcentaje de tweets de los principales funcionarios del gobierno estadounidense. Encontrábamos con que cuando contabas a Pence, cuando contabas a Marco Rubio, cuando contabas a Bolton, más del 50% de esos tweets eran sobre Venezuela. Los venezolanos que están en la audiencia entenderán este chiste, pero aprender Fox News en esa época era como aprender Globovisión en el 2002. O sea, lo único de lo que hablaban era de Venezuela y de cómo iba a caer Maduro, ¿no? Entonces, en ese momento, el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a hacer esa concesión porque lo veían como una ayuda a Guaidó. Y además como lo veían como parte de un quid pro quo. O sea, recordemos que el libro de Bolton especifica muy claramente cómo Trump le dio órdenes a Bolton de que como parte de ese quid pro quo asegurase que Estados Unidos iba a estar privilegiado en el acceso a los recursos petroleros de Venezuela después de una transición. Entonces, el tema es que, digamos, esa es una realidad que ahora no existe, pero nosotros nos vemos con lo que son las realidades de las políticas, que una política se puede instaurar para tratar de atender un problema en una realidad específica, y después cambiar esa política es muy difícil a lo largo del tiempo, porque quienes la diseñaron no quieren que se vea como una señal de debilidad. Las políticas son, digamos, tienen una cierta persistencia inexplicable en el tiempo. Entonces, yo creo que, digamos, lo normal debería ser que esta restricción de trading de deuda se relajase. El problema sigue siendo que la administración estadounidense, cada vez que contempla cualquier medida con respecto a las sanciones, en Venezuela lo ve como parte de una negociación, lo ve como parte de una negociación política, y entonces están pensando, bueno, si nosotros hacemos esta concesión, ¿qué nos va a dar Maduro a cambio? Cuando en realidad esta no es una concesión por la que Maduro va a dar nada a cambio. Yo he argumentado que Maduro no va a dar nada a cambio, incluso de concesiones que son relevantes para él, o nada relevante, pero mucho menos esta, que a él ni le va ni le viene. Entonces los acreedores están como que medio atrapados en esto. Un gobierno de Estados Unidos que piensa que solo quiere cambiar sanciones si Maduro da algo a cambio, y la realidad de una sanción que no tiene ninguna explicación lógica en este momento, más allá de su origen histórico. Excelente. Francisco, ahora sí, muchísimas gracias por tu tiempo, nos hemos extendido, ha sido 1 hora y media, ha sido muy generoso con tu tiempo, una entrevista, una charla brillante, creo, dado el interés que hemos tenido por parte de la gente. Esto se grabó, vamos a enviar a todos los que se registraron un enlace para que la puedan ver y rever y estudiar todos estos importantes conceptos que has vertido y todas estas explicaciones que nos ha dado. Francisco, nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Jorge. Como siempre, un placer conversar contigo. Saludos a todos. Igualmente, hasta luego.